hablado sobre las últimas alternativas y las finales de La Voz Argentina, donde el finalista y ganador, uno de sus finalistas y luego ganador, posee tartamudez en su habla, pero cuando canta no hay vacilación alguna, no hay interrupción alguna de su fonación, es impecable. Entonces la pregunta, ¿cómo de la tartamudez al habla a la perfección al canto? Les quiero contar que Francisco Benítez, quien ganó La Voz y luego fue papá, es un cantante oriundo de Córdoba, integrante del Team de Soledad, que fue elegido por más de 2 millones de personas, y las claves de su triunfo, independientemente de su don, tienen que ver con también otros dones y su historia de vida, pero se lo ganó en el escenario. Y quiero charlar sobre la tartamudez y sobre esta forma y performance impecable al cantar con la licenciada en Fonoaudiología del Hospital de Clínicas, Anabela Parente, sobre este factor. Anabela, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Gracias por este momento. ¿Cómo está el Hospital de Clínicas? Tema COVID. Bien, acá. Y estamos un poco mejor, pero bueno, remando de a poco. ¿Qué es la tartamudez? La tartamudez es una dificultad en el habla que muchas veces puede afectar la comunicación porque tiene distintos grados de severidad. Si el grado de severidad es mayor, puede llegar a afectar la comunicación, pero esto no es siempre, digamos, ¿no? Lo que se afecta básicamente es la fluidez. La fluidez es una característica del habla, con lo cual la persona tiene involuntariamente interrupciones en esa fluidez, que pueden ser desde bloqueos, repeticiones, prolongaciones, o digamos, estos diferentes interrupciones como combinadas, ¿no? Eso hace aún más grave el cuadro, más severo. Digamos que las personas que tartamudean saben claramente lo que quieren decir, pero tienen dificultades para decirlo. ¿Por qué se genera esto? ¿Esto es genético? ¿Es algún trastorno de la que se manifiesta en la niñez? ¿Se manifiesta preferentemente en la niñez esta patología? Sí, en realidad nosotros hablamos de tartamudez del desarrollo y tiene un inicio en general entre los 2 y los 4 años, más o menos, un poquito más, a veces un poquito menos también. La causa, digamos, es multicausal, con lo cual no hay un solo factor determinante, pero sí hay desde lo neurobiológico una predisposición y también hay carga genética, pero no en todas las personas, más o menos 80-70% de las personas que tartamudean tienen algún familiar que tartamudea, pero hay otro tanto que no. Con lo cual ahí nos damos cuenta que no es solamente genético, ni tampoco es solamente neurológico, y que es en un conjunto también de interacción con el medio y las características propias también de la persona. Una persona tal vez más ansiosa, más acelerada, y que está en un contexto de mayor demanda, tiene más chances, digamos, de disparar esto, ¿no? Hablas de un contexto de mayor demanda. ¿Cómo lo podemos desglosar? ¿Esto de mayor demanda de qué? Y por ejemplo, si es un chico pequeño y está en un contexto donde hay un ambiente de repente con un nivel lingüístico elevado, o donde ponen el foco en el niño y en que hable bien y se lo corrige, todo esto, si es un chico que está desarrollando su sistema motor verbal, ya de por sí va a tener, digamos, más dificultad para poder responder a esas demandas. Y si además tiene una predisposición para desencadenar tartamudez, eso aumenta. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. ¿Se corrige la tartamudez? ¿Se puede erradicar definitivamente? En realidad, sí, cuando son chiquitos, en realidad, si se hace un buen trabajo, con una intervención temprana, un diagnóstico temprano, hay muchas chances de remitir la dificultad. Ahora bien, cuando esto ya pasa un par de años y el chico permanece, digamos, con la tartamudez, ya después hablamos de compensar, ¿no? Más que nada en los tratamientos de adolescentes, adultos, el tema es poder compensar. No hablamos de erradicar ni tampoco de curar, porque eso no es una enfermedad. O sea, no hablamos de... Eso es importante. O sea, la tartamudez no es una enfermedad. No es una enfermedad, es una dificultad en el habla.
no es una enfermedad. Estos tratamientos, bueno, cuanto más temprano se comienzan a practicar, mejores son los resultados. Sí, esto en los niños, ¿no? Cuanto más temprano uno pueda intervenir, pensemos que la tartamudez además se va desarrollando a lo largo del tiempo y va generando en la persona que se traba también un impacto emocional, ¿no? Y cognitivo, ¿no? Porque yo cuando me empiezo a trabar soy muy chiquito, no me doy cuenta, de repente me empiezo a dar cuenta que me corrigen, tal vez después me doy cuenta que me viene fuerte y no me sale, y eso a lo largo del tiempo va haciendo que la persona, digamos que en este caso él es un niño, empieza a generar conductas para no trabarse. Esto es como medio como involuntario, innato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conductas? Y hacer más fuerza, tal vez. Para salir de una traba, quizás me apuro y hago más fuerza pensando que eso me destraba, y en realidad lo que hago es aumentar la tensión. Sumado a esto, puedo empezar a tener movimientos del cuerpo, pensando que tal vez eso en un primer momento me ayuda a salir, por ejemplo, mover el brazo, mover la cabeza, y de repente se hace automático y tampoco eso me sirve para salir de la traba. Entonces, todos los condimentos que vamos agregando van aumentando la complejidad del cuadro, con lo cual también agrava la dificultad y la instala mucho más. ¿Y cómo en el caso del ganador de La Voz, cómo en un caso de estas características su fonación es interrumpida, pero al cantar la fluidez es impecable? Es impecable. En general, las personas que tartamudean en el canto no lo hacen. Y esto tiene, digamos, un justificativo. Cuando uno está hablando del tartamudez, decimos que hay un factor que es neurológico y que en el habla espontánea es la que estaría, digamos, el circuito que estaría generando esas interrupciones. Cuando uno canta, en general, el tema de la entonación, la melodía, el ritmo y, en general, son palabras que uno ya está, digamos, aprendidas, ¿no? Como que uno canta de memoria. Entonces, eso estaría, digamos, por otros circuitos neurológicos que no serían los que estarían, digamos, con los que generarían la interrupción en la fluidez. Una cosa es la elaboración y la creatividad espontánea, y otra cosa es ya saber el texto comprendido que tengo que decir, en el caso de una canción. Claro, o lo mismo muchas veces actores que tal vez recitan de memoria un texto y no es que no podría nunca trabarse, pero es menos probable. Y el canto se le suma la entonación, el ritmo, la melodía, ¿no? Como uno cuando lo canta como que va uniendo, y eso sostiene, da continuidad. ¿Puede suceder que ante un evento impactante, pongamos este adjetivo, o sea, una persona comience a tartamudear? En realidad nosotros, cuando yo te conté de la tartamudez del desarrollo, no tiene un origen psicológico. Lo que sí, digamos, puede suceder es que algún acontecimiento, alguna situación de alto impacto desencadene algo que de alguna u otra manera se iba a desencadenar. Si nosotros hablamos de una persona que tuvo una fluidez normal y a los 15, 20 años por un hecho traumático empieza con un cuadro de tartamudez, no sería una tartamudez del desarrollo. Claro. Sería una tartamudez, producto de este acontecimiento puntual que habría que tratarlo. Claro, pero no estaríamos hablando de tartamudez puntualmente del desarrollo. Tal cual. Muy interesante todo esto, y aparte estos conceptos que uno desconoce, y cuál es el origen y también el desarrollo que se puede tratar perfectamente, y si es una edad lo más temprana posible, mucho mejor. Claro, mucho mejor, pero en los casos como el ganador de La Voz y otros tantos, más grandes aún, siempre lo que se puede hacer, siempre los tratamientos están súper probados, que generan mejoría. El paciente, lo importante es que empieza también a trabajar mucho esto de poder hablar de la tartamudez, aceptar la tartamudez, porque desde ahí se comienza el tratamiento, ¿no? La aceptación de uno mismo y de la dificultad. Y a partir de ahí hay estrategias que permiten lograr mayor control motor del habla, mayor fluidez en los momentos que la persona lo requiera. Se trabaja el área cognitiva, ¿no? También los propios pensamientos y todo estas artilugios que te comentaba, que muchas veces se empiezan a generar pensando que eso los ayuda, muchas veces hasta evitan hablar,
¿no? Y eso, digamos, es por miedo a enfrentar un momento de tartamudez. Desde el tratamiento lo que logramos es que el paciente enfrente, que el paciente se anime, que el paciente se acepte, y desde ahí hay mucha más fluidez, porque cualquier estrategia también se puede implementar, ¿no? Recuerdo la película El discurso del rey, en esta película de 2011. Tal cual. Eso fue estuvo muy buena y muy representativa, ¿no? Más allá de la época que mostraba la película, cuando el propio en el discurso tenía que decir el discurso y creía en sí mismo, y vos tenés tu propia voz, que le decía el terapeuta, ahí logró empezar, y no sé si te recuerdan cuando le iba marcando en el texto, ¿no? Sí. Iba marcando, bueno, justamente estaba trabajando algunas estrategias para generar fluidez, pero siempre con la mirada de vos podés, vos tenés una voz. Fue un coaching, fue uno de los pioneros del coaching, ¿no? Es como que le devolvió la confianza, le sacó el pánico escénico, le devolvió escuchar y amigarse con su voz, con sí mismo, con las palabras que realmente tenía que creer, primero para decir y luego para poder desenvolverse un montón. Es muy rica en muchos sentidos. Es muy importante, y aparte, en el caso de este chico de la voz, él decía: yo padecí esto, padezco esto, lo sufro, ¿no? Bueno, la idea es que esto no sea un sufrimiento, y desde ahí implementar cualquier estrategia, herramienta desde la fonobiología para lograr mayor fluidez. Pero, digamos, el punto de partida es ese, la aceptación, y no esconder. Es lo que muchas veces hacen evitar. Ahí está. Anabela, gracias por este momento y tus conceptos tan valiosos. No, de nada, Un saludo. No, de nada, gusto. Igualmente, gracias, la licenciada en fonoaudiología Anabela Parente, del Hospital de Clínicas, hablando sobre la tartamudez.